Corazón de Cangal, por Pedro Amarillo. Primera parte. La doctora veterinaria, a quien a pesar de ser una mujer relativamente joven, estaba pensionada por invalidez debido a un problema que tenía en su pierna izquierda. Habían días que no podía permanecer de pie por mucho tiempo y tenía que reposar hasta que se calmara su dolencia, ya que no era amiga de tomar medicamentos. Ella era una persona de muy buen corazón. Además, procuraba actuar siempre en rectitud. Vivía apartada de la sociedad en lo posible. Hacía el bien cada vez que podía o que veía que se requería su ayuda. Pero no por eso dejaba de ser misántropa y prefería 1000 veces la compañía de los animales antes que relacionarse con los de su especie. A las afueras del pueblo, a orillas del río Prieto, un río de aguas claras, bebestibles y muy correntoso, tanto que daba miedo meterse en ellas, tenía su hogar. Un rancho no muy grande, pero con suficiente espacio para albergar a sus queridos animalitos. La doctora, en su calidad de pensionada, disponía de todo el tiempo del mundo para hacer lo que le diera la gana o simplemente no hacer nada. A pesar de no ser obligatorio, le gustaba mucho levantarse al alba y atender sus animales antes de tomar el desayuno. Al salir de su cama, se iba directo al baño a hacer sus necesidades, cepillarse los dientes y sin siquiera lavarse el rostro, partía directo a ver sus amados animales. Primero limpiaba la caca de todos los corrales y luego, cuando todo estaba limpio y manguereado, le daba de comer una gran porción que siempre les quedaba de sobra, ya que según ella era mejor que comieran a más no poder y así no sentir culpa en algún caso. Luego de esto, se iba recién a poner la tetera y mientras ésta hervía, ella tomaba una ducha. No le gustaba tener aves que volaran, porque las veía como prisioneras, pero sí aves ornamentales. Jamás sacrificaba alguna para comérsela, aunque en sí era muy buena para comer carne, jamás matada por ella. La doctora tenía 2 caballos árabes. Gozaba mucho con solo verlos andar, con su caminata casi sin tocar el suelo que tienen ellos. Los había obtenido de un criadero en el cual fue a asistir una yegua campeona que estaba enferma y todos pensaban que iba a morir, pero las manos ágiles y sabias de la doctora la salvaron. No tardó en estar como nueva, lista para competir en el campeonato que se realizaría en 10 días más en el extranjero. Al preguntarle por sus honorarios, ella preguntó por el precio de una yegua vieja que tenían como olvidada en un potrero. Está preñada, le dijeron, y lo más probable es que tenga complicaciones en el parto ya que es muy vieja. Cuando estaba en celo, el potro se escabulló por una cerca y la dejó preñada. Le habían hecho ecografía a los 3 meses, arrojando que venían 2 fetitos, los que aumentaban aún más las probabilidades de que algo saliera mal. La doctora se interesó. Acordaron una diferencia en el precio por la deuda de la visita del doctor. Pidió que se fueran a dejar a su rancho al día siguiente. Así pasó el tiempo, hasta que llegó el día del parto, justo a los 11 meses. Y tal como se había predicho, la madre lamentablemente murió, pero la doctora sacó con prontitud a los 2 bebés que aún vivían dentro del cadáver de la desafortunada madre árabe. Fueron 2 hermosos bebitos con carita puntuda, así como son los de esa gran raza. Era un machito completamente negro y su hermanita blanca como un copito de nieve. No se podía decir cuál era más bello. La doctora, entre sus contactos de clientes, ya que a pesar de estar en retiro, igualmente atendía a algunos pacientes a domicilio, para no aburrirse quizás, y para poder sentirse bien, llevando alivio a seres vivos. No tuvo problemas para conseguir un par de nodrizas, solo que en ranchos separados, pero igualmente pudo observar y criar a sus bellísimos ejemplares, los cuales, ahora que están grandes, nunca los ha tratado de domar, ya que con solo contemplar su mágico andar se da por pagada todo el esfuerzo y el gasto que implica tener un par de caballos. No se complicó mucho al bautizarlos. A la hembra le puso Blanca y al machito lo llamó Bello, ya que negro podía sonar despectivo por los negritos de la raza humana. Otro de sus compañeros de vida era
eran unos gatos, que no se sabe de dónde llegaron, pero empezaron a aparecer de a uno, hasta que sin pensarlo tenía 7 u 8. No sabía bien, ya que el amarillo con pintas en la cola solo se veía como una vez al mes, entonces no podía contarlo como uno de los suyos. A estos solo les daba de comer en la mañana, para que por las noches estuvieran hambrientos y cazaran los ratones que siempre hay en los campos. Sobre todo en donde pasa un canal y un río cercano, ya que nadan por las corrientes y salen en cualquier propiedad para quedarse y reproducirse. A la doctora no le gustaba poner ella ratoneras, ni mucho menos usar veneno. Prefería usar a sus gatos como único método de control para esta plaga de roedores. Es la misma naturaleza que se hace cargo, decía. Yo no mato nada, mi conciencia queda limpia, y mi casita también, ya que es inevitable tener que luchar contra ellos. O se apoderan de tu casa rápidamente, trayendo infecciones y con ellas enfermedades, y para qué acordarse de la repugnante caquita de ratón que indica siempre su presencia. Una vaca comprada en el mercado con el único fin de cruzarla con el toro de un conocido cuando fuera el momento, pero el momento no llegaba nunca. Ya tenía como 5 años. Algo mal había con la vaca. No entraba en celo. Sin poder preñarla, jamás se transformaría en vaca lechera, que era el fin con que se había adquirido. Pero bueno, ya estaba en su casa y no se deshacería de ella por ese detalle, aunque le daba rabia cada vez que tenía que comprar leche. Se consolaba diciéndose a sí misma: no es culpa de la vaquita, si ella pudiera darme leche, seguro lo haría con gusto. Además, ordeñar quizá me dejaría la espalda dolorida. También tenía al comienzo una pareja de conejos. Como no le gustaban las jaulas, los liberó en su propiedad y los veía de vez en cuando. Que cavaron madrigueras, se pasaban casi todo el tiempo encuevados. Al poco tiempo proliferaron. Tanto eran que se salieron del control. Comenzaron a comerse la huerta, las flores e incluso el pasto. Estaban por todos lados, hasta que un día tuvo que tomar la dura decisión de deshacerse de ellos, por medio de unos zorros que liberó en su rancho. Consiguió prestadas 3 hembras en el zoológico, donde ella iba de vez en cuando a atender a algún animalito enfermo o herido. Al cabo de 3 semanas ya no quedaba ni un conejito. Devolvió las zorras al zoológico. No le gustaba tenerlas porque nunca se dejaron domesticar y eran esquivas al contacto humano. Otro de sus huéspedes era un gran avestruz hembra, negra con blanco, igual que como se ve en la tele, pero mucho más grande que en persona. Era simpática y juguetona. La había cruzado con un macho del pueblo vecino y cada huevo que ponía ella se lo comía, preparado de distintas maneras. Frito, a la copa, hacía pasteles, lo rompía con mucho cuidado para conservar la cáscara, con la que fabricaba artesanías muy bellas, como lámparas, ceniceros, maceteros y otras cosas. Una vez vio en la TV una carrera de avestruces, con jinete y todo. En una tarde de aburrimiento se le ocurrió ver si ella podía montarla, para saber qué se sentía nomás, ya que se veía muy entretenido y no era necesario riendas ni montura. Así que le vendó los ojos, se subió a una silla y saltó sobre la espalda del gran ave. Efectivamente, igual que en la TV, salió al galope o corriendo, no sé cuál es el término en las aves. Alcanzó a recorrer como 100 metros. A la doctora le fallaron las fuerzas de agarre, comenzó a resbalar hasta que rodó por el suelo, ya que el ave no disminuyó la velocidad. Así es que aún la tiene, no para montar, solo por los huevos. Y por último tenía su gran y fiel compañero, se podía decir que era su preferido, el regalón, el máximo consentido e inseparable. La seguía para todos lados, un cangal turco, un ejemplar de la raza canina más grande del mundo, un perro macho gigantesco de color crema, como lo son todos los de esa raza. Lo tenía por protección, con uno bastaba, ya que era de un tamaño impresionante que daba miedo, con solo escuchar a su ladrido leonesco desde lejos. Lo trajo desde Turquía, la tierra natal de esta raza, en un viaje que había hecho al propio para traer uno de estos. Nunca los había visto en persona, solo por televisión. Sabía que era lo que buscaba. Habría que pensarlo mucho si algún rufián pretendía entrar a robar en su propiedad. El cangal de la doctora no tenía nombre, siempre le decía hijo.
tanto así que se transformaría en su nombre, y cuando la gente la veía le preguntaba: ¿y cómo está el hijo?, en vez de su hijo. Ese su cambiaba un poco lo de la pregunta y se entendía que ella no lo había parido. Un día fueron desde un pueblo lejano con una perra grande, pero no de la raza, a pedirle una monta del hijo, pero la doctora se negó diciendo que lo había capado la semana anterior, cosa que era completamente falsa. Lo dijo porque no le gustaba la idea de que la hicieran abuela. Al hijo un saco de alimento le duraba lo mismo que le duraría a 3 perros normales, pero eso no era ningún problema para la doctora, ya que era mucho más barato y efectivo que gastar en un par de guardias humanos a sueldo. El cangal turco, a pesar de ser intimidante por su actitud, tamaño y sus ladridos, en el fondo era una mascota máxima de regalona y tierno con su ama. La doctora, cuando salía, por mucho que le hubiese gustado llevarlo a todos lados, no podía por 2 razones. La primera, tenía que quedarse a cuidar la casa, y la segunda era que la gente se asustaba por su impresionante tamaño. Una vez que lo sacó de paseo cuando aún no alcanzaba su más alto nivel de crecimiento, ella le puso una correa y lo llevó al pueblo, solo porque se le ocurrió. Pero el hijo, al ver otro perro y no estar enseñado a no hacer esas cosas, corrió tras él, arrastrando a la doctora, casi cortándole el brazo que llevaba la correa, dejándola toda raspillada y casi con un hueso roto. Fue entonces cuando ella juró no volver a sacarlo del rancho. Pero no se enojó con él, no lo golpeó, ni siquiera le gritó. Aunque camino a casa, ella le conversó acerca de lo sucedido y lo mucho que le dolía físicamente el cuerpo. El hijo la miró y, como si entendiera el lenguaje humano, se acercó a la doctora con unos gemidos que juraría que eran de arrepentimiento. Comenzó a lamerle las heridas a la doctora y a frotar su cuerpo peludo contra las piernas. Al final, ese incidente los unió mucho más, ya que desde ese entonces en adelante ella quedó convencida en lo más profundo que el hijo entendía su lenguaje y ahora tenía a alguien a quien hablarle sus cosas y escucharía con toda la paciencia y comprensión que puede brindar el mejor de los oyentes. A pesar de que no podía responderle, el hijo con sus gestos y miradas la hacía sentir escuchada. Un día ocurrió un incidente grave con el cangal turco. La doctora le estaba celebrando un onomástico de su llegada. Se cumplían 5 años y preparó una especie de fiesta, pero sin invitados. Le hizo un pastel con panitas de pollo cocidas, revueltas con alimento y verduras cocidas, con unas velitas de cumpleaños y música. Cuando uno de sus clientes llegó desesperado en busca de ayuda, traía a su perrito atropellado y gravemente herido. Llegó en auto hasta la puerta de la doctora con el perrito en sus brazos, sangrando como reventado por dentro, pero no parecía tener fracturas. Gritaba en el portón de la casa, pero con la música de la fiesta no fue oído. En su desesperación decidió dejar a su mascota en el suelo y trepar la cerca de madera, entrar a buscar a la doctora, ya que se veía que estaba el auto y la música indicaba que sí podía ser atendido. Cuando el hombre entró y asomó la cabeza por la ventana para decir aló, el hijo fue el primero en escuchar. Se activó su instinto de guardián, saltó por encima de la mesa, botó el pastel al suelo, arrastró con todo lo que había encima y con unos rugidos de león recorrió toda la casa. Cuando estuvo a unos cuantos metros del intruso, dio un salto y cayó sobre él, lanzándolo al suelo con un caballazo que le puso. De inmediato el fiero cangal turco se apoderó del cuerpo aquel, sangoloteándolo como un monigote de trapo. Lo mordía en una zona, provocando heridas profundas, lo soltaba y lo agarraba de otra parte, hasta que el hombre estaba completamente rojo, ensangrentado y lamentablemente también destripado. La doctora corrió al escuchar el alboroto, llamando al hijo, pero este estaba en su verdadera fiesta. Se había dejado llevar por el entusiasmo y dejó al hombre casi muerto. Ella, cuando llegó a la entrada de la casa, lo primero que vio fue el perrito del accidente con sangre que le salía por el hocico y tenía el cuerpo también ensangrentado. Por otra parte estaba el dueño del perro, con el cangal que aún lo tenía mordiéndole una pierna. La doctora tuvo que tomar la decisión de a quién iba a ver primero. Casi sin pensarlo, asistió al perrito, que a primera vista parecía estar reventado por dentro. Agarró al hijo del collar y lo llevó al patio, y al perro herido lo examinó rápidamente en su camilla.
No tardó en darse cuenta que no era nada grave. Se había mordido la lengua y estaba casi desprendida por completo. Por eso el sangrado excesivo. No era riesgo vital. De inmediato fue a ver al hombre que en su antejardín, a la vez llamando por el celular para pedir una ambulancia. Cuando llegó a él, ya era tarde. Estaba fiambre. El hijo fue muy agresivo. Se le pasó la mano y el hombre perdió la vida por tratar de salvar a su mascota. La ambulancia no tardó en llegar. Los paramédicos se dieron cuenta de inmediato que era tarde para ese pobre desgraciado. Luego llegó la ley, la policía forense. La presencia de aquellos hombres asustó tanto a la doctora que solo atinó a montar en el avestruz nuevamente, de un ágil salto sobre el ave y correr por todo el rancho sin intención de dejarse capturar, por temor a irse presa, hasta que la rodearon entre 4 detectives y la tranquilizaron. Aunque hubo un muerto, la ley determinó que no había culpables, ya que ocurrió todo dentro de la propiedad privada, y la doctora salió libre de toda culpa. El hijo, que no es culpable de nada, ya que por guardián lo tenían, como guardián actuó. No recibió castigo ni reprimenda, al contrario, cuando todo se calmó, fue felicitado por su ama. Por estar atento a los intrusos, le regaló un collar de cuero grueso con unas largas puntas de metal que lo hacían verse muchísimo más agresivo. Segunda parte. Pasó un tiempo desde aquel incidente y pronto quedó en el olvido. El hijo ahora era temido por todo aquel que escuchó su historia, pero nada pasaría si no se entraban en esa propiedad. Una noche de clara luna llena, a eso de las 10, la doctora veía televisión, cuando por un canal de noticias se enteró que hubo una fuga en la cárcel, que quedaba al otro lado del pueblo, bastante lejos de su casa, pero el río los conectaba. Ella no le dio importancia, ya que sabía que estaba segura con su cangal turco. Se quedó dormida en el sofá, mirando una película. A eso de las 2 de la madrugada, nuevamente el cangal activó su sentido de alerta y volcó sus orejas en dirección al patio. Se quedó inmóvil escuchando, hasta estar seguro. Luego se escucharon los caballos árabes alborotarse en el establo. El cangal saltó del sillón, pasando por encima de la doctora, y corrió endemoniado a ver qué había. En unos segundos llegó al establo descubriendo un hombre, tratando de ponerle una jáquima al bello, caballo árabe, quien no se dejaba, ya que prácticamente solo conocían a la doctora y la presencia de un extraño lo alteraba. El cangal se acercó ladrando, lo que puso en alerta al hombre, que era el mismísimo fugitivo, el cual miró a su alrededor y vio una horqueta con la que se hacía el aseo al establo. La tomó en sus manos y esperó la embestida de la bestia que rugía cada vez más cerca. De pronto vio una silueta a contraluz que saltó hacia él. Se agachó y le clavó la horqueta en el pecho, dejándolo ensartado y fuera de combate. Rápidamente como pudo, se montó en el caballo árabe, pensando que estaba domado y le serviría para huir, pero fue muy mala idea. En unos 2 por 3 fue a dar a tierra, cayendo de cabeza y quedando aturdido. La doctora entró en el establo, encendió la luz y pudo ver la escena. El hijo estaba casi muerto y el hombre con traje de reo aturdido. Supo de inmediato de quién se trataba. Lo primero fue maniatar al intruso y a continuación examinar al hijo, quien ya casi no respiraba. El arma había hecho mucho daño. Lo único bueno era que no tocó el corazón. Solo tenía una posibilidad de salvar al feroz cangal turco, y era haciendo una operación de trasplante, nunca antes hecha, pero en teoría no habría problema, ya que contaba con los implementos necesarios. Preparó la sala de operaciones y trabajó toda la noche. Puso el corazón y el cerebro del amado hijo en el cuerpo del fugitivo, y el corazón y el cerebro del fugitivo los echó al río. Él era un hombre malo y merecía desaparecer. Ahora solo quedaba esperar a que pasara la anestesia y ver los resultados, ver si se había salvado, ver si el milagro había sido posible. Salió el sol y no pasaba nada, no señales, aunque sí había pulso, estable, ni mejor ni peor. Ya la doctora estaba perdiendo un poco la fe, no despegaba la mirada del paciente, que era el hijo, pero ahora en cuerpo humano.
un cuerpo de un hombre de más o menos de su edad y de facciones agradables, aunque el que lo había habitado hasta entonces se suponía que era un rufián de lo peor, pero ahora con un nuevo chip. La doctora comenzó a preparar el equipo de reanimación como última posibilidad de emergencia, cuando de pronto un sonido de una pelea de gatos se escuchó muy cerca, en el patio afuera, lo que milagrosamente trajo de un salto a este mundo con vida a su mascota amada, pero con una gran diferencia estética. Inhalando y exhalando, muy exaltado se sentó en la camilla, el nuevo hijo, con mucha vida. Fue un momento de suspenso, no se sabía cómo iba a actuar, si era el cangal o el hombre malo, el resucitado. Pasaron unos largos segundos en los que ninguno de los dos habló, suspenso total. Las miradas de incertidumbre eran mutuas y penetrantes, hasta que la doctora rompió el hielo haciendo la pregunta: ¿quién es usted?, dirigiéndose al cuerpo que tenía enfrente. Más silencio, más suspenso. Por fin el cuerpo hizo un sonido, un quejido. No se podía decir si era humano o animal. Y en 20 segundos eternos aproximadamente se escuchó en la habitación lo que claramente fue un rotundo ladrido. Sí, era el hijo y no el hombre. ¡Qué alegría para ambos! La doctora no tardó en acercarse con unos lagrimones en sus ojos trasnochados, lo abrazó y le tomó los signos vitales, como el pulso, la presión y la temperatura. El paciente estaba en perfecto estado y ahora solo tendría que hacer reposo unos días. Tercera parte. En el pueblo se empezó a comentar que la doctora ya no era tan ermitaña ni lesbiana como algunos pensaban, ya que se le veía desde lejos con un hombre que ya vivía en su casa y a todas luces eran muy felices. Siempre estaban jugueteando en el jardín, haciéndose cariño. Ella lo acariciaba en su espalda, él le pasaba la lengua por el rostro, cosa que a los mirones se encontraban asquerosos y raro, pero se lo atribuían a una forma de caricia diferente entre ellos. La doctora ya no pudo seguir llamándole hijo, porque eran casi de la edad. Él podría ser quizá unos años mayor que ella. Así que en lugar de darle un nombre nuevo, un nombre humano, decidió comenzar a llamarlo simplemente Cangal. Sonaba varonil y nadie ha oído hablar de esa raza. No era como decirle Doberman o cualquier otra raza. Cangal sonaba bien, parecía un nombre de humano. Un día la doctora llevó a Cangal a visitar a la tumba del hijo, al cual había enterrado sola mientras Cangal se recuperaba de los trasplantes. Al fondo del rancho estaba la sepultura, a orillas del río, debajo de un frondoso sauce. Había una lápida y un banco de madera con un cómodo respaldo que le permitía estar por horas. La doctora le contó a Cangal la historia de lo sucedido. Cangal la miró, le lamió la mano y en lugar de un ladrido, la sorprendió abriendo la boca para dejar escapar de sus labios lo que sin ninguna duda fueron palabras. Lo que pronunció fue un «entiendo». La doctora quedó boquiabierta, estupefacta, no podía creer lo que escuchó. Lo miró y le preguntó si había dicho algo. Cangal puso una mirada de ternura, puso sus manos en las de ella, la miró fijamente a los ojos y le dijo: «Siempre he entendido cada palabra que tú me has dicho. Con gestos yo te daba a entender que te comprendía, mas nunca te pude decir nada, porque era perro, y los perros no tienen cuerdas vocales ni menos una lengua apta para las palabras. Pero ahora sí, tu idioma me lo sé a la perfección. Ahora también puedo usarlo y comunicarme». La doctora no podía creer lo que veía y escuchaba. Y claro, tenía sentido, ya que el cuerpo era humano y el sistema de locución estaba intacto. Una vez que reaccionó a la novedad, se puso muy feliz. Después de todo, las personas que han tenido una mascota, ¿quién no ha deseado comunicarse así con ellos? Cangal continuó por agradecer el buen trato que siempre ha recibido de parte de ella. El que lo dejara ver televisión a su lado, disfrutaba el estar al lado de su ama, lejos del frío patio y que jamás lo haya golpeado. Después de eso, se fueron a la casa conversando sin parar. La doctora le preguntó qué le gustaría de cenar. Cangal le respondió que nada le haría más feliz que alimento de perro remojado, con panitas de pollo cocidas y solo agua de beber. Así pasaron los días, las semanas con su nuevo compañero. Ahora
sí que eran inseparables. Cangal, quien tenía un buen par de manos, la ayudaba con los quehaceres del rancho y la doctora casi no atendía gente para no salir de casa. Total, era pensionada y no le hacía falta dinero. La doctora, a pesar de su enorme alegría de tener a su fiel compañero, convertido en un igual, se dio cuenta de que extrañaba tener un perro en casa y se arrepentía de no haber dado autorización para que el hijo se cruzara con esa perra que le habían traído aquella vez de tan lejos. Ahora podría tener un hijo de esa camada, pero ya no, y buscar una perra en celo para que Cangal la montara en su forma humana era raro. No podía hacer eso porque en el fondo sería zoofilia. Además, los cachorros podrían nacer con facciones humanas. La doctora recordaba el gran amor que sentía por el hijo cuando era perro, pero ahora que era humano se empezó a cuestionar y luchaba contra esa idea. Pero, ¿qué pasaría si ella y Cangal? Bueno, después de todo, ahora era un hombre y muy agradable, y que a la vez él solo tenía ojos para ella. No le gustaba aquella idea, pero como todos saben, el corazón es incontrolable y no se puede programar a quien querer. Cada día en su cabeza accedía un poco más a la idea de tener algo con su mascota, que ya no era su mascota, sino su amigo fiel. Renegaba de sus sentimientos, se aconsejaba a sí misma que no pensara en eso, pero inconscientemente lo hacía. Hasta que una mañana, la doctora decidió dejarse llevar por la pasión. Se arregló más de lo habitual, cepilló su pelo, se puso un vestido que guardaba para ocasiones y usó un perfume. Salió al patio sin llamar a Cangal. Lo empezó a buscar para sorprenderlo donde estuviera y hacer la seducción. Pero este no se veía por ninguna parte, hasta que fue al fondo de su rancho. En el río se veía que estaba él, el rancho deseado. Cangal estaba acostado a orillas de las aguas y de lejos se veía muy entretenido jugando con algo en sus manos. Al acercarse, la doctora pudo ver, para su completa decepción, que Cangal estaba devorando un pañal de guagua que había traído del río. Tenía caca en toda la cara y manos. No solo jugaba, se lo devoraba, igual que cuando era perro y tenía esa fea costumbre. Recordó que entonces la doctora que le gustaba la caca de caballo y la de humano también, por aquella vez que ella tuvo que hacer de emergencia en el patio y el hijo en ese entonces había comido todo el surullo. Lo que puso fin a la romántica idea de la doctora, quien se dio media vuelta y se fue derechito a cambiar la ropa y tomárselo con humor. Al pasar el tiempo se empezó a poner un poco aburrida la rutina de siempre, tener que estar en casa sin poder salir. El cuerpo de Cangal era buscado por la ley, no podía ser reconocido por nadie. Los vecinos solo alcanzaban a ver la silueta de un hombre, no se dejaba ver de cerca. Cangal le propuso a la doctora que empezaran a hacer excursiones fuera de casa, hacia los cerros. Después de todo, vivían a orillas del pueblo, casi nadie transitaba por esos lugares. No había más que cerros y el río. Así comenzaron a salir por las tardes y regresar de noche. Las mañanas las dedicaban a los animales del rancho. Cada día tomaban una ruta diferente y hacían picnic con cosas que preparaban ellos mismos, como galletas, postres, jugos naturales. Lo pasaban excelente. El día juntos parecía ser corto. Un día Cangal le comentó a la doctora que había estado viendo en internet que si seguían el cauce del río, podrían llegar a un gran lago que no era turístico, ya que no se veían casas al ampliar el mapa en la pantalla. Sí, lo sé, no he ido nunca. He oído acerca de ese lago, pero no se puede ir en auto, no hay caminos y a pie tardaríamos al menos 10 días en llegar. Con mi pierna mala cargando el agua y comida no sería fácil ni divertido, solo sería sacrificio. Cangal la miró fijo, hizo un silencio y le respondió: por lo que se ve en televisión, no es difícil domar caballos. Yo podría domar a Blanca y al Bello. Además, todos saben que el caballo árabe es de mucha resistencia. Estarían felices de salir del rancho de vez en cuando. La doctora, no convencida, aceptó la propuesta y se comprometió a comprar las sillas y riendas cuando viera avances en la doma.
Cangal, quien había sido animal por la mayor parte de su vida, optó por lo que llaman la doma racional, que consiste en adiestrar al animal ganándose su confianza paso a paso, hasta poder subirse sin que éste corcovee ni siquiera. Por un mes entero trabajó en ambos árabes, con gran paciencia y maestría, como si se pudiese comunicar con ellos. Cuando estuvo listo y montado en el vello, fue al galope donde la doctora a decirle que ya podía invertir en el equipo de equitación. Y además le pidió con mucha humildad, si no fuese mucha la molestia, un sombrero estilo John Wayne para él, ya que le gustaban todas sus películas. La doctora, ya en esta etapa del plan, no se podía arrepentir y dio su palabra que al otro día iría al pueblo y además traería provisiones para el viaje. Ya todo estaba listo. La doctora quiso llevar comida, pero Cangal le aseguró que sería más entretenido si lo hacían como en aquellos programas de supervivencia, en los cuales te vas proveyendo tu sustento de la misma naturaleza, que él podía pescar y hacer trampas para conejos por las noches, y el agua tendrían de sobra, ya que el río era puro y cristalino. La doctora igualmente llevó lo básico como fósforo, papel higiénico, elementos de aseo personal y unas latas de conservas en caso de. Cuando llegó el día, puso llave a su casa y le pagó a un mozo de un fundo cercano para que le atendiera a los animales y poder viajar tranquilamente. No le dijo dónde iban ni con quién, aunque el mozo le preguntó por los 2 caballos. Ella se hizo la sorda, como que no le escuchó, en lugar de decir una mentira, ya que pensaba que si mentía, lo notaría en su rostro. Se fueron al alba, ella en blanca, que era más dócil, y Cangal en el vello, con su gran sombrero nuevo de cuero, exactamente igual como lo había solicitado. La doctora no sabía nada de andar a caballo, pero al poco andar ya se le hacía natural. Se preguntaba a sí misma, ¿por qué no había hecho esto antes? Cangal era jinete nato. Hasta se veía mejor que el mismísimo John Wayne. Cabalgaron toda la mañana, hasta que ya no aguantaron el hambre y se tuvieron que detener. Desmontaron, se miraron, la doctora le preguntó, ¿qué vamos a almorzar? Sabiendo que Cangal no había querido llevar nada, porque así lo vio en televisión, cuando Cangal tomó su equipo de pesca para recién tratar de pescar y después cocinar, se les iba a dar la noche. La doctora le dio una mirada y le dijo, pequeño tontín, yo traje algo para este almuerzo, no te preocupes, pero era previsible que al comienzo no tendríamos alimento. Sacó de su alforja unos tarros de conservas y un pan amasado que dura más. Cangal, un poco ofendido y porfiado, miró a su alrededor. Arrancó unas plantas silvestres y les dio un mordisco. Las masticó un poco. No dijo nada, pero no se las pudo tragar. Terminó por aceptar que no fue mala idea llevar un poco de provisiones. Comieron hasta ya no poder más, con la idea de avanzar lo más posible en la tarde. Después de la comilona, la doctora tuvo la idea de defecar. Le dijo a Cangal que la esperara guardando las cosas y que reapretara las monturas por mientras. Prefirió hacer en el río para que el surullo se fuera con la corriente y Cangal no se sintiera antojado. Continuaron la marcha toda la tarde. Cuando el sol ya estaba bajando, decidieron acampar para tener un poco de luz, juntar leña y armar unas trampas para conejos. Al otro día despertaron con el sol ya pegando fuerte. Se habían quedado dormidos. La doctora, al levantarse, se dio cuenta de que le dolía todo el cuerpo, porque no estaba acostumbrada a montar. Cangal, por otra parte, había estado todo el mes con esto de la jineteada, así es que no se vio afectado. «Ay», dijo la doctora, «no creo que pueda montar hoy. Esperemos un poco a ver qué pasa». Cangal no dijo nada, la miró, se rieron y decidieron seguir ahí todo el día. Él fue a revisar las trampas. Hubo mucha suerte. 2 conejos y una liebre habían caído, y si las cocinaban durarían un par de días sin echarse a perder. Después del desayuno se pusieron a pescar. Para el almuerzo tenían un salmón gigante que no fueron capaces de terminar. Así pasaron el día, para la mañana siguiente continuar al alba, con comida de sobra en sus alforjas. Entre peces y conejos pasaron los días sin hambre, más el pan amasado que ya se empezaba a endurecer, pero al fuego se abuenaba nuevamente.
Al cuarto día de cabalgata llegaron al gran lago que buscaban. Fue fácil encontrar, siempre siguiendo el río no se podían perder. La doctora ya se había acostumbrado a la silla de montar y no había sufrimiento. Cangal trepó unos árboles y se hizo de unos huevos, quién sabe de qué clase de aves, pero se los comieron igual. Además consiguió miel de abejas de un panal que encontraron en unas rocas. Estando en el lago, la doctora decidió subirse a un tronco y adentrarse en las aguas. Todo iba bien hasta que se acalambró, se soltó de su tronco flotante y comenzó a ahogarse. Cangal la vio desde la orilla. Sin dudarlo se metió a las aguas, nadando a lo perrito. Fue al rescate. La trajo hasta la orilla inconsciente, casi muerta, pero con pulso. Cangal, que veía mucha tele, sabía que la respiración boca a boca y no dudó en hacerlo. Al quinto soplido la doctora se reanimó, volvió a la vida y botando un chorro de agua que había tragado, miró a Cangal y se dio cuenta que el hocico comedor de caca le había salvado la vida. Se quedaron 2 días y 2 noches en el lago. Decidieron retornar cuando ella se empezó a preocupar por su casa. Pensaba en los otros animales a su cargo. Hasta entonces había sido un magnífico paseo. Todos habían sido diversión y los caballos árabes también mostraban su alegría. Qué buena era la vida ahora que tenía un compañero fiel con el que podía intercambiar ideas. Al segundo día de regreso, la doctora vio que algo se movía entre los árboles y fue a echar un vistazo. Cuando de pronto, muy de cerca, un gigantesco oso se puso de pie y espantó a Blanca, la que hizo unos movimientos que tiraron a la doctora a tierra. El oso se le fue encima, con fuerte rugido, mostrando sus garras asesinas. Una vez más, Cangal estuvo ahí para salvar la vida de su ama. Sin dudarlo, pero también sin pensar, se abalanzó sobre el oso feroz. No cogió el machete ni nada que le sirviera de arma. Se dejó de llevar por sus instintos de perro y solo se fue a la lucha armado con sus dientes. Ya no eran tan poderosos como cuando tenía el cuerpo de perro, pero con el mismo valor. Todos saben que los perros dan la vida por proteger a sus amos, aunque los amos no sean buenos con ellos. Cangal se fue encima del oso. Con un empujón logró quitarle a la doctora, quien solo había recibido unos arañazos. Comenzó una lucha sin tregua, lucha a muerte. Cangal y su valor se lucieron aquella tarde. El oso era muy poderoso, pero Cangal era ágil. Como pudo, Cangal le abrazó del cuello y con todas sus fuerzas le mordió la tráquea al oso. No tenía otra alternativa, estaba enceguecido. En lugar de palabras, Cangal también rugía y ladraba. Mientras las mandíbulas de Cangal molían la garganta del oso, el oso clavaba sus garras en el feroz hombre. La lucha duró unos minutos. La doctora fue a buscar el machete, pero cuando regresó, todo había terminado. Ambos habían muerto. Cangal quedó prácticamente destrozado, pero el oso logró vencerle. Cangal lo había logrado. Fue el guardián hasta su último aliento. La doctora, entre su pena y su interminable llanto, usó el machete para poder llevarse el corazón de Cangal y ponerlo en la sepultura donde ya estaba su cuerpo desde hace un tiempo. Fin.